Hoy día tenemos con nosotros a nuestro nuevo profesor, Alejandro Vigo. Queríamos presentarlo. Alejandro estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y después se doctoró en filosofía en la Universidad de Heidelberg. Vivió muchos años en Chile, ahora lleva un largo tiempo en España y a partir del 1 de marzo será nuevamente un profesor chileno por adopción. Alejandro, tú has enseñado muchísimos años filosofía antigua, pero también has dictado numerosos seminarios y cursos de filosofía contemporánea, eh, Heidegger, eh, Husserl. ¿Son como dos almas que hay dos Alejandro o cuál es la conexión entre esos dos mundos? Claro, ambas son áreas de la filosofía, pero ¿cómo se conectan en ti? Bueno, la respuesta es biográfica, que yo creo que yo soy un producto de la Universidad de Buenos Aires en los años en que yo estudié. Es decir, en la Universidad de Buenos Aires, cuando a mí me tocó estudiar, las dos cosas fuertes eran el área de filosofía griega y el área de filosofía alemana. Y los profesores que a mí me marcaron eran gente que hacía lengua griega o filosofía alemana. Y había como un ambiente, en particular estoy pensando aquí a mi maestro de griego, con el que trabajé muchos años, Lorenzo Mayalino, pero también a la cátedra de filosofía antigua del profesor Olivieri, María Santa Cruz, y del lado de filosofía alemana, el profesor Adolfo Carpio, que fue fundamental para mi perfil, digamos, para determinar qué es lo que quería hacer yo, y el profesor Walton, entre otros, ¿no? Entonces yo en realidad me acostumbré a ver los griegos en sintonía con los alemanes. Y para mí siempre la filosofía fue un asunto que tenía que ver con la sintonía entre esas dos tradiciones, básicamente, ¿no? Porque en realidad yo creo que la filosofía es un asunto griego, desde el comienzo hasta hoy. Eh, la filosofía antigua es muy formativa. Yo pienso que es lo más formativo que existe pasar por la filosofía antigua. No estoy convencido de que instalarse para siempre en la filosofía antigua en el modo de investigación que se hace ahora sea muy formativo. Pero pasar por la filosofía antigua, pasar por la formación clásica, también las letras clásicas, eso para mí era clave, ¿no? Y estuve muchísimos años más bien instalado en eso, pero nunca había dejado mi interés por ver la conexión con la filosofía moderna y contemporánea, sobre todo de lengua alemana. Así que en realidad se pueden ver como dos almas, pero yo lo veo como parte del mismo cuento en mi caso, o sea, no, nunca vi contradicción entre esas dos cosas. Y nunca fui medievalista, porque no tenía, en el momento que yo estudié, medieval no estaba representada en la Universidad de Buenos Aires como lo estuvo después, cuando llegó el profesor Bertelloni, de quien hoy somos amigos, pero que en ese momento yo no lo tuve de profesor, él llegó justo cuando yo había aprobado la materia, ¿no? Y medieval no estaba representada de una manera muy densa, muy presente, digamos así, en la formación. A mí lo que me influyó fue sobre todo lo griego y la manera en que Carpio, a través de Heidegger, veía a los griegos también, ¿no? Desde la filosofía trascendental alemana. Así que no creo haber hecho nada que no fuera lo que me enseñaron, básicamente, ¿no? Alejandro, y mencionaste ahí algunos de tus maestros en Argentina, y luego en Heidelberg estudiaste con Wolfgang Wieland. ¿Nos podrías Sí. tal vez contar un poco sobre qué recibiste de él? Bueno, Wieland es la síntesis perfecta de lo que yo quería hacer. Porque yo leí el libro de Wieland sobre Aristóteles, que Wieland escribió con 27, publicó con 27 años, y es un clásico. Yo lo leí en Buenos Aires, ese libro, como se dice en el lunfardo porteño, me partió la cabeza a mí. Pues yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, claro que yo nunca llegué a hacer eso, pero esa manera de ver a los griegos, con esa conciencia metódica, con lo mejor de la tradición de la filosofía alemana y analítica por la espalda. Yo dije, no, esto metódicamente es algo que yo no conozco nada igual. Pero Wieland era en unión personal, eso. Wieland nunca vio los griegos por un lado, los alemanes por otro, estaba atento a todo lo que ocurría en filosofía contemporánea, estaba dando un curso sobre Platón y al mismo tiempo uno sobre Kant, o escribiendo sobre Hegel y al mismo tiempo enseñando a Aristóteles. Eso era la manera de ver la filosofía que tenía él, y yo lo descubrí a través del libro, y yo dije, no, yo tengo que ir a estudiar con este hombre. A mí el libro La física de Aristóteles de Wieland me llevó a Alemania. Y yo nunca pensé ir a Heidelberg. Yo le escribí a Wieland donde yo creí que estaba, porque los manuales, digamos,
los libros de los profesores alemanes, que se llamaban Vademecum antiguamente, no había internet, nada, estaban en el Instituto Goethe. Y yo fui ahí y figuraba que estaba en Göttingen, en Gotinga. Y yo le escribí a Gotinga y me contestaba ahí diciendo, Wieland hace años que no está aquí, ¿no? Está en Heidelberg. Y yo aterricé en Heidelberg por Wieland. No busqué la universidad. Hasta el día de hoy yo pienso que uno estudia con personas, no con universidades, ¿no? Es decir, porque la universidad es un ente de segundo o tercer grado, ¿no? Entonces, pero sobre todo lo que a mí me aportó Wieland, como dicen los escolásticos, lo que se recibe al modo del recipiente. Yo soy un recipiente muy modesto frente a al manantial de Wieland, es la importancia de la conciencia metódica en el trabajo filosófico. Yo destacaría eso. Y algunos temas centrales como la facultad del juicio, la Urteilskraft, el problema de la frónesis, la Urteilskraft en distintas sedes. Pero es la persona que yo más he admirado en mi carrera, es Wolfgang Wieland. O sea, eso sin ninguna duda, ¿no? Ahí en Heidelberg tú tuviste la oportunidad de conocer a Gadamer, que Sí, estaba vivo. sí, Gadamer estaba vivo. Sí, Gadamer estaba vivo. Cuando yo lo conocí en la entrada de la biblioteca, ahí donde se atiende a la gente que va a pedir un libro o algo, ¿no? Lo que se llama la Aufsicht en alemán, ¿no? Y estaba él ahí. Y yo dije, bueno, yo no tengo que saludar a este hombre porque, digamos, entonces yo me presenté de una manera tímida, yo tendría 29 años y estaba ahí Gadamer con sus 90, ¿no? Con su bastón. Y fue para mí una sorpresa increíble porque me atendió, o sea, lo interpelé y eso en Alemania no es muy usual, o no era muy usual. Le digo, profesor Gadamer, ¿no? Me dice, sí, ¿quién es usted? Entonces le digo, tal. ¿Y con quién estudia aquí? Con Wieland. Me dijo, está muy bien. Y le dije el tema. Y me dijo, ¿y con quién estudiaba en Buenos Aires? Y esa fue la sorpresa que yo tuve cuando le dije, bueno, yo trabajaba con el profesor Conrado Gerlán en la Cátedra de Filosofía Antigua. Y Gadamer me dijo, y yo sabía que esto era verdad porque Gerlán lo contó muchas veces, sí, él estuvo conmigo en el año 57. Y volvió, creo que me dicen, en 74 y fuimos a comer, me dijo. O sea, se acordaba de... Era legiones la cantidad de gente que iba a verlo a Gadamer a Heidelberg. Heidelberg era la segunda atracción de la ciudad después del castillo, ¿no? Y Gadamer se acordaba con precisión de anécdotas que había contado Gerlán, ¿no? Que Gerlán se acordara no era nada raro, pero que se acordara Gadamer. Y en ese sentido vi que, claro, era un memorioso impresionante y un hombre muy de diálogo. O sea que su filosofía del diálogo, su hermenéutica dialógica, su recuperación del Platón hermenéutico, todo eso no era una cosa postiza en él, era algo que tenía que ver con lo que podemos llamar su talante, ¿no? Su ethos, ¿no? Y lo vi 2 o 3 veces. Nunca, yo era muy tímido en eso yo trabajaba con Vila y no quería ir a peregrinar porque era mucha la gente que iba a su oficina, a su despacho, y yo me corté bastante, pero sí hablé un par de veces con él, cuando llegó también un gran amigo que estuvo en Chile, en la Universidad de los Andes, John Cleary, hace muchos años atrás, y que estaba haciendo con él su beca Humboldt, y este era un helenista, falleció lamentablemente muy joven, y iba a los seminarios de Wieland y varias veces fuimos con él a la habitación de Gadamer. Y Clery se reunía con Gadamer todas las semanas a leer el libro 12 de la Metafísica de Aristóteles en griego. O sea que realmente hay vicios incurables, ¿no? Wieland tuvo como Dr. Vater, como director de tesis, a Ah, Gadamer. sí, Gadamer. Gadamer a Heidegger, Heidegger Husserl, Sí. Husserl Brentano. Bueno, a ver, Heidegger no fue el director de tesis de Gadamer. Heidegger Allá, lo habilitó. El allá, director de tesis de Gadamer fue Paul Nato. ya. Pero sí, la línea es esa, ¿no? Sí, hay una línea ahí. ¿Y tú de Gadamer qué recibiste? Bueno, Gadamer es un autor que, a ver, Wieland es alguien, Gadamer no tenía discípulos ortodoxos, digamos así, porque él tampoco lo era. Para mí Gadamer fue el gran continuador de Heidegger porque no lo imitó. No lo imitó. Y como dijo Habermas una vez, que la hermenéutica de Gadamer era la urbanización de la provincia heideggeriana, ¿no? Entonces lo hizo a su modo. Él sabía que no podía hacerlo al modo de Heidegger. Radicalizar a Heidegger era imposible, había que urbanizarlo, ¿no? Y Gadamer efectivamente lo urbanizó y le incorporó el componente platónico, que es la gran falta en Heidegger, ¿no? Es decir, es lo que
Heidegger con Platón tuvo siempre muchos problemas para lidiar con Platón, ¿no? Y lo ha dicho, además, ¿no? Y Gadamer le incorporó eso, ¿no? Y a su vez Wieland es un continuador independiente de Gadamer, que obviamente sin Gadamer no se explicaría por el tema de la facultad del juicio, de la Urteilskraft, de la frónesis, pero que lo hizo de otra manera. Y yo debo decir, por ejemplo, el libro de Wieland sobre Kant es una enmienda elíptica a la interpretación que hace de la crítica del juicio Gadamer en la parte primera de verdad y método, ¿no? Yo debo decir que metódicamente yo me identifico muchísimo más con Wieland. Creo que Wieland era metódicamente mucho más sofisticado, ¿no? Claro, mucho más famoso es Gadamer, pero Gadamer es un hombre de unas lecturas impresionantes, de una cultura filosófica insuperable. Y realmente uno puede sacar joyas de la obra de él, aunque no tenga esa, digamos así, esa tenacidad metódica, ¿no? Que es algo que a mí me impone cuando lo veo, ¿no? Wieland era metódicamente tenaz, digamos, ¿no? Gadamer era más de decir cosas, ¿no? Cosas geniales muchas veces. Yo, por ejemplo, bueno, no quiero alargarme mucho, pero déjeme decir esto nomás. Hace poco me pasó, estoy dirigiendo una tesis sobre Kant, terminando de dirigir una tesis sobre Kant, sobre el problema del Kant, digamos así, de las virtudes epistémicas, ¿no? De cómo alguien que es sensato y que sabe hacer uso de su facultad para juzgar y opinar, no lo hace de cualquier manera, sino que se atiene a cierto modo de proceder a la hora de juzgar, ¿no? Bueno, esa es la clave de la crítica de la razón pura, a mi juicio, ¿no? Y eso está en línea con cosas que hace Descartes en su filosofía, etc. Y bueno, cuando uno ve eso, como que hay un componente de enjuiciamiento moral, es decir, alguien que juzga apresuradamente, no solo falla epistémicamente, falla como persona en un punto. Alguien que no revisa los fundamentos de lo que dice, falla como persona. Ese componente socrático, que es al mismo tiempo de reflexión teórica y de etos intelectual. Bueno, Gadamer en un pasaje, leyendo hace poco, dice, bueno, esta moral de Descartes que continúa en Kant es una moral del método. Lo dice al pasar. Yo esa frase la leí un montón de veces. Creo que la entendí hace 2 semestres, ¿no? Y de eso está lleno Gadamer. Pero no ejecuta las cosas de la manera en que alguien más mediocre, digamos, espera, porque uno lo que quiere es que le expliquen más esas cosas, ¿no? Por lo menos me pasa a mí. Una última pregunta. Tú vas a comenzar tu tarea docente en los Andes en marzo, enseñando a Hegel. ¿Por qué? Tengo una deuda grande con el idealismo alemán post-kantiano. Y entonces hace unos años yo di un curso de doctorado, hace ya como 8 o 9 años, sobre el problema del Gewissen, de la conciencia que remuerde, la conciencia moral en el sentido de la que remuerde, ¿no es cierto? La que nos dice no, de Kant a Heidegger, pasando por Fichte y Hegel. Y ahí me vi algunas cosas que dije, esto lo tengo que continuar de alguna manera. A mí lo que me interesa de Hegel y del idealismo alemán es cómo, aunque su concepción del saber absoluto no es socrática, toda la ejecución previa es socrática. Entonces, en la temática de la conciencia errónea y de la superación del autoengaño. La fenomenología del espíritu es una obra que trata de eso. Es una obra de tema socrático con un final no socrático, por así decirlo, ¿no? Entonces, me interesa mucho poder, a ver si logro entender un poco mejor estas cosas en los años que tengo por delante, que no sé cuántos son. Y, claro, mi juicio es que es en principio que yo estoy más cercano a la parte socrática que encuentro en esa obra, que a la síntesis final en una forma del saber absoluto, que a mí no me hace tanta gracia. Pero quiero lidiar un poquito con eso, porque seguramente estoy entendiendo mal varias cosas. Alejandro, acá, allá también, es fin de año, y hay jóvenes deliberando sobre su futuro, preguntándose si acaso debieran decidirse por un estudio formal de la filosofía. ¿Tiene sentido tomar una decisión como esa? Ya, claro, es una pregunta, para el final me haces esto en España se llama cuando al toro le dan la puntilla, ¿no? Con eso el toro cae. ¿No? Pero bueno, a ver, yo te voy a hacer esta consideración que es nuevamente biográfica.
A mí mi madre me permitió estudiar filosofía cuando le planteé esto. Yo a mi madre le agradezco muchísimas cosas. Esta está entre las que más le agradezco. Porque yo hubiera sido tremendamente infeliz si no hubiera estudiado filosofía. Con esto estoy diciendo dos cosas. Esto es vocacional. Esto es una cosa que si uno no tiene vocación, no conviene. No conviene porque hay que invertir muchísimos años para entender de qué va esto. Y uno siempre se queda a media agua porque uno finalmente es muy normalito en estas cuestiones cuando uno compara con los autores de los que estamos hablando, ¿no? Pero para el que quiere buscar, para el que quiere preguntarse ciertas cosas, el aprendizaje de los grandes textos de la filosofía, los grandes problemas de la filosofía, es algo que no tiene fin y que a uno siempre le deja metas por delante. A mí me gusta como el primer día enseñar filosofía. Si a mí me quitan eso, no sabría qué hacer realmente, ¿no? Yo creo que esto es una cosa vocacional, pero creo que contravenir una vocación es una de las peores cosas que se puede hacer en la vida, ¿no? Y por razones pragmáticas suele salir horrible, porque luego en lo otro uno no es bueno tampoco. Entonces hay que ver si uno tiene eso, detectar si uno tiene realmente ese interés, y si tienes interés, yo creo que no hay excusa para no seguirlo. Hoy Bueno, día hay más posibilidades de trabajo que antiguamente en filosofía, contrariamente a lo que se piensa. bueno, esperamos ansiosos entonces que llegue marzo, te tengamos acá y pueda partir un nuevo año de enseñar filosofía. Bueno, para mí es una gran ilusión volver, esa que es mi segunda casa, y realmente estoy muy ilusionado. Y vamos a ver si estoy a la altura, ¿eh? Porque esto es lo que me quedan dudas. Porque no, digamos, a veces yo soy un poquito tremendista y digo, las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Digo, bueno, con que sean medianamente buenas me tendrán paciencia, ¿eh? Y trataré de no estar demasiado por debajo de las expectativas. Muchísimas gracias por todo. Bueno, nos vemos, Alejandro. Hasta pronto.